Vamos a leer desde el verso 28. Obviamente vamos a comentar el contexto histórico de este capítulo 8 de Romanos. Y vamos a leer todos. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Verso 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que puede separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro bajo amenaza de muerte, como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Verso 37, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. La Reina Valera 60 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Verso 38 dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por la escritura. Espíritu Santo, dígale al Señor, enséñame la verdad, convénceme, dirige mi vida, Señor. Señor, que tu palabra pueda dar un fruto en mí del 30, del 60 y del 100 por uno. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a ser hacedores de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Puedes tomar tu lugar. Yo quiero hablarte de esta frase muy conocida por el pueblo cristiano. Más que vencedores. Esta frase de Romanos 8:37, tan especial y cómo la hemos repetido en el transcurso de nuestro caminar en la fe, en oraciones la hemos repetido, declarando en fe. En Cristo somos más que vencedores. Son palabras alentadoras en medio de cualquier crisis que tú y yo podamos estar pasando hoy en día. Ahora, cuando Pablo dijo estas palabras, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, él estaba hablando, escucha bien, en el contexto histórico, a una iglesia, a un pueblo de Dios perseguido, angustiado, con luchas, con carencias, con peligros de muerte, con acechanzas, con una maldad persiguiéndoles, destruyendo sus vidas, destruyendo su paz. Y el Espíritu Santo inspira a Pablo para dar esta palabra. Somos más que vencedores a pesar de todo esto. Ustedes son más que vencedores aunque estén en peligro de muerte, aunque estén en situaciones adversas. Ustedes son más que vencedores. Yo quiero enfocarme en esta frase, en la meditación de esta mañana,
Más que vencedores viene de la palabra upernicao y significa sobre y por encima de conquistar. Eso significa. Sobre y por encima de conquistar. Quiere decir que ser más que vencedor en Cristo es aún más allá de ganar solamente una batalla. Ser más que vencedor se refiere a ser más que victorioso. Y la palabra describe a alguien que gana una victoria más que ordinaria. No es alguien que solamente recibe un premio por ganar cierta batalla o un reconocimiento. No, no, no. Es algo más que vencedor. Porque está en condiciones de triunfar de forma absoluta. Ahora, esta frase no puede malinterpretarse como una frase arrogante, como una frase de autosuficiencia. Es una frase de confianza en el amor de Dios. Es una frase de confianza en la palabra de Dios. No puede ser interpretada como un eslogan del cristianismo con una arrogancia, descuidando nuestros ojos y nuestra atención de lo que Cristo hizo por nosotros. Este no es un lenguaje arrogante, vuelvo a repetir, sino de confianza. Y el amor de Cristo, amados, conquistó la muerte y por su amor tú y yo podemos vencer. Eso significa. Porque Cristo en la cruz conquistó, humilló a la muerte. Se levantó al tercer día, quedó avergonzada. En ese momento la muerte quedó sin autoridad porque Cristo le despojó. Hasta ese momento nadie había resucitado como Cristo lo hizo. Jesús sanó enfermos, levantó muertos. Los profetas también vieron resurrecciones. Pero esas personas resucitadas volvieron a morir al tiempo de Dios. Pero Cristo se levantó para jamás volver a la tumba y está sentado a la diestra del Padre. Dale un aplauso al Señor. Él vive. Él vive, y porque Él vive, tú y yo podemos vivir y vencer. Esto lo dijo el Espíritu Santo, amados, a una iglesia perseguida en medio de un mundo turbulento para los cristianos. Ellos estaban sufriendo graves persecuciones y esta carta los estaba alentando a poner sus ojos en Jesús. Esta carta los estaba llevando a poner sus ojos en Cristo, en la victoria de Cristo en la cruz. La Biblia nunca te va a llevar a poner la atención en tus propias victorias, en tus propias fuerzas. La palabra de Dios nos lleva a la necesidad de un Salvador y el poder de su fuerza para rescatarnos de nuestras debilidades. La Biblia es cristocéntrica. El Evangelio es cristocéntrico. Quita la atención de nosotros mismos y nos la dirige a nuestro Salvador. Es ahí donde encontramos la plenitud de la vida. Es ahí cuando entendemos que si Dios dio a su Hijo en la cruz, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Es ahí donde entendemos que Él es nuestra provisión. Es Cristo, es el pan que descendió del cielo. Es el que nos justificó. Dice que Dios nos puso en una relación correcta con Él. ¿Por medio de quién? De Cristo. Todo lo tenemos en Cristo. Y posiblemente hoy tú estás pasando algunas crisis. Tú estás pasando algunas necesidades. Tal vez tienes necesidad de dirección en tu vida, de sabiduría en tu vida. Tal vez hoy te enfrentas a situaciones que no esperabas. Problemas familiares, situaciones espirituales, personales que tal vez te están alejando de Dios. Y esta frase, más que vencedor, te pareciera extraña. Dirías, ¿yo ser más que vencedor? Me siento lejos de serlo. Tal vez algunos piensen que esta promesa es para otros, menos para sí mismos. Pero si tú aplicas
las poderosas verdades de la palabra de Dios para todo aquel que ha sido redimido en Cristo Jesús. Realmente la victoria de Cristo puede ser una realidad en tu vida. Si tú y yo aplicamos la verdad de la palabra, en eso está la diferencia. El conocimiento no nos libra de las luchas, nos va a librar el conocimiento aplicado. No nos define como sabios todo el conocimiento que tú y yo podamos guardar durante nuestra vida de la palabra de Dios. Nos va a definir cuánto conocimiento aplicamos en nuestro diario vivir. ¿Cómo podemos caminar tú y yo con todo el conocimiento que por gracia hemos recibido? Eso es ser sabio. Jesús dijo, voy a comparar a un hombre sabio como el que oye y hace mi palabra. Este es el que edifica su casa sobre la roca. Ese es el sabio. Si tú y yo dedicamos toda nuestra vida a buscar las verdades de Dios, pero nos perdemos en tanto conocimiento sin aplicación, tú y yo no estamos siendo sabios. La sabiduría que Dios quiere para tu vida es una sabiduría aplicable. Y vamos a repasar algunas verdades poderosas que la palabra de Dios nos habla. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Reconoces que tienes problemas espirituales que impiden que te acerques a Dios? ¿Reconoces que hay culpabilidad en tu vida? Tú puedes ser más que vencedor en esta situación. Tú puedes ser vencedor sobre la condenación. ¿Cómo? Reconociendo la realidad del pecado. Esto es aplicar la verdad de la palabra. Reconocer la realidad del pecado en nuestras vidas. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La sociedad de hoy no ve igual al pecado como lo ve la Escritura. Y si tú y yo queremos vencer sobre la culpabilidad, ser más que vencedores sobre aquello que nos agobia, que nos aleja de Dios, que destruye nuestra vida espiritual, tú y yo debemos de aplicar la palabra como lo que es. El pecado no es un desliz, no es un error de mi carácter, es pecado y ofende a Dios. Entonces, la sociedad o el mundo entero podrá describir el pecado de muchas maneras, pero Dios describe al pecado como motivo para una muerte espiritual. Entonces, ¿cómo podemos ser más que vencedores sobre la condenación que nos acosa, sobre la condenación que quiere venir sobre nuestras vidas? Bueno, vamos a aceptar la provisión de Dios para el pecador. Es Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es aplicar la palabra. Confesar nuestros pecados, creer que Él puede lavarnos y limpiarnos y poder tú y yo experimentar una victoria sobre la culpabilidad. ¿Cuáles son los resultados? Romanos 8:1 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. No lo hay. ¿Por qué? Porque se está aplicando la verdad de la palabra, no importando mi pasado, no importando lo que yo hice, no importando cómo me sienta yo. La verdad de Cristo no la pueden cambiar mis emociones ni mis sentimientos por sobre mi pasado. La sangre de Cristo limpia todo pecado que es descubierto delante de Dios en arrepentimiento. Dale un aplauso al Señor. Podemos ser vencedores sobre la condenación. Claro que sí. Podemos ser vencedores. Si tú has confesado tus pecados a Dios en arrepentimiento y has creído en Jesús, ¿por qué albergar situaciones del pasado? ¿Por qué vivir en derrota cuando puedes ser vencedor en Cristo Jesús? Tú ya caminas con Dios, no aceptes la condenación.
por pecados pasados, ya confesados. Ahora, busca caminar con Dios a diario para que tú no vuelvas a caer. Y en ese caminar diario tú vas a diferenciar entre la culpa real y la culpa falsa. La culpa falsa, deséchala por tu pasado. La culpa real vas a lidiar, porque si tú te descuidas espiritualmente, obviamente va a venir una culpa real. Pero abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. No menospreciaremos la gracia, la valoraremos. Hay un Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos perdón por medio de Cristo. Hay perdón, hay un Romanos 5 maravilloso que nos habla de una gracia para todo pecador, pero hay un Romanos 6 también. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera, porque los que hemos muerto en Cristo Jesús viviremos en Él. Viviremos en Él, andaremos en vida nueva. Sí, hay un Romanos 5, tú puedes venir a Cristo tal y como eres, pero hay un Romanos 6, Él no te va a dejar igual, Él te va a transformar, Él te va a liberar del pasado. Entonces vas a ser victorioso sobre la culpabilidad. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Claro que sí, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Te sientes abrumado o abrumada por todo lo que está ocurriendo a tu alrededor? Malas noticias, problemas familiares. Tú puedes ser vencedor sobre esas cosas. Tú puedes vencer ese espíritu negativo, de negativismo que hay en la sociedad hoy en día. No permitas que entre a tu familia. Reconoce el peligro como el potencial de las palabras que salen de tu boca. Proverbios 18:20 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Sabes? Lo que tú y yo declaramos es de lo que nos llenamos. Si tú y yo estamos declarando tragedias, que todo está para la rastra en mis finanzas, que todo está para la rastra en mi familia, de eso nos estamos llenando. Vamos a hablar la palabra de Dios. Vamos a hablar bendición en nuestros hogares. Está como el chiste de los dos compadres que van de cacería. Le dice el compadre: no, hombre, compadre, compré un perro de cacería. ¿A poco sí, compadre? No, hombre, es pero veloz. Hombre, este perro es bien obediente. Ah, bueno, pues vamos a calarlo el sábado. Bueno, y se van a cazar patos el sábado. Compadre, mi perro corre por encima del agua. Ah, compadre, ¿a poco sí? Y que pum, cae el primer pato y sale el perro corriendo por el agua. Agarra el pato y se lo trae. Ese era el compadre optimista, pero el compadre negativo dijo: ah, compadre, no sabe nadar su perro. Ah, no sirve para nada. Ríase por favor de mi chiste. Mire, tenemos que ver la vida desde la perspectiva de Dios, desde las promesas de Dios. No podemos estar toda la vida siempre hablando lo negativo, ignorando las promesas de Dios. Conocemos la Biblia. ¿Cuántos años tienes tú en el Evangelio? Yo tengo 21 años de caminar con Cristo. Me sé las promesas. Yo sé que en muchos de ustedes no faltan el refri las promesas de Dios. Algunos de nosotros tenemos las cápsulas de fe ahí en la cocina. ¿Cuántos tienen? Esos cartoncitos que sacas uno y los versículos del día. Todos tenemos. Los jóvenes traen su aplicación de YouVersion y les salen versículos al día, y todos los estados ponemos versículos. Estamos expuestos a la palabra de Dios. Somos una generación llenos de información. Pero creo que se nos ha pasado aplicarla, amados. Creo que se nos ha pasado vivirla. Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En cantos la hemos cantado, la hemos orado. Pero cuando estamos en medio de las crisis, hay tanto desánimo como si nunca hubiéramos escuchado las promesas de Dios. Porque cuando estamos en medio de los desafíos,
actuamos en ocasiones como si la palabra de Dios no hubiera sido expuesta a nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el Romanos 8. Esas promesas del Antiguo Testamento que tanto hemos escuchado por años, la historia del profeta Eliseo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Todas esas historias del Antiguo Testamento poderosas las hemos escuchado. David contra Goliat, y hemos visto el poder de la fuerza de Dios en las Escrituras. Muchos lo hemos vivido. Recuerdo cuando tenía 15 años. Me diagnosticaron un queratocono en mis córneas. Recuerdo el oculista decirle a mi papá, ¿sabes qué? Ponlo en la lista de donantes de córneas. Recuerdo pisar la iglesia, oraron por mí. Yo le dije al Señor, era un jovencito, hace 10 años. Así que, yo recuerdo que le dije en lágrimas, Señor, si me quedo ciego, de todos modos voy a predicar. Así en lágrimas. Yo estaba enamorado de Cristo en ese tiempo, como lo estoy ahora. Dije, Señor, aún ciego voy a predicar. Pero Dios me sorprendió. A la siguiente cita vamos con el oculista, y el oculista, un señor de edad, de trabajo, de trayectoria en la medicina, en esta área, dice, oye, ya no está el queratocono. Dice mi papá, ¿qué pasó, Bernal? Aquí estaba, yo lo vi, ya no está. Me acuerdo que mi papá le dijo, es que fue a la iglesia y oraron por él. Y el doctor dijo, yo sí creo en eso, porque estaba y ya no está. Dale un aplauso al Señor si tú necesitas ver milagros de parte de Dios. Claro que sí. Dios me sanó, Dios te ha sanado a ti. ¿Qué pasa, amados? ¿Será que nos hemos acostumbrado? ¿Será que hemos visto la palabra solo como información? ¿Cuándo fue que perdiste tu primer amor? ¿Cuándo fue que perdiste esa expectativa de lo que Dios puede hacer? Oh, ese fuego en el corazón que solo Él puede producir. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que perdiste el fuego de orar por alguien y esperar que Dios lo sane? ¿Cuándo fue que perdiste esa pasión de decirle al Señor, Señor, te adoro, aún en medio de estas crisis, Señor, te sirvo, aún en medio de estas crisis? ¿Cuándo fue? Tú y yo tenemos que volver al pensamiento de Dios, a la palabra aplicada. Y aunque todo te haya ido mal, tú puedes ser vencedor sobre la derrota. ¿Sabías tú? Claro que sí. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que Dios nos ha dado autoridad espiritual como hijos de Dios. No se nos puede olvidar, iglesia amada, que somos ejército del Señor. Lucas 10:19 dice, y les dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Serpientes y escorpiones son simbolismos de huestes de maldad. Efesios nos enseña que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad, contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas. Y el Señor nos promete una autoridad. Os doy potestad, esto es autoridad, os doy derecho de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En medio de situaciones adversas, en medio de lucha espiritual, el Señor nos ha dado autoridad. Un soldado, amados, cuando va a la guerra, su conocimiento tiene que ser aplicado. Tú no puedes permitir que tus tribulaciones, que tus angustias hagan que olvides el mensaje del evangelio. Tú tienes que vivir la prueba, tú tienes que vivir la lucha que estás enfrentando, sabiendo que Dios te ha dado autoridad para vencer. Tú tienes autoridad espiritual en la medida que tú vivas sometido a Cristo. Santiago nos enseña, capítulo 4, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuál es la verdadera guerra espiritual? ¿Cuál es la clave para hacer una guerra espiritual efectiva? No es andar gritando contra demonios por todos lados.
Es vivir en sometimiento a Dios. Es vivir en sometimiento a la palabra de Dios. Claro que sí, vamos a orar. Vamos a declarar la palabra de Dios, vamos a creer en las promesas de Dios, pero en la medida que tú y yo nos sometamos a Dios y resistamos el tiempo de prueba, el diablo se va a cansar y va a terminar huyendo. Porque él va a decir, esta persona es sabia, escucha y hace la palabra. Amados, vamos a volver al conocimiento aplicado. ¿Cuántas batallas estás luchando en este momento en tu vida? ¿Cuántas? Yo quiero invitarte a que tengas una fe enérgica en las promesas de Dios. Que tengas una fe enérgica y que recuerdes que únicamente en conflicto ganamos terreno delante del enemigo. ¿Por qué te hablo de conflicto? Porque tú y yo tenemos que entrar a esa oración valiente, a esa oración perseverante, clamar al Señor. No vamos a recordar sus promesas para recordárselas a Él, no, para recordárnoslas a nosotros mismos. ¿Sabes por qué venimos a la iglesia? Porque somos muy olvidadizos. Y tenemos que estar constantemente recordando el Evangelio. Tenemos que estar constantemente recordando qué hizo Cristo por nosotros y qué somos en Cristo. Somos aceptos en el amado, Efesios 1:6. Somos aceptados independientemente de lo que haya pasado, quien te haya rechazado. Tú eres aceptado en Cristo Jesús. Vamos a recordar las promesas de Dios. Él tiene promesas para orientar nuestra vida. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a Él, ora a Él. Él tiene promesas de protección y seguridad. Salmo 46, verso 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Dígale al Señor, no temeré, Señor. Mira lo que dice, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque todo cambie en el mundo, aunque todo cambie en México, si cambia en Chihuahua, si cambia en esta ciudad, lo que sea que cambie, la palabra del Señor permanecerá para siempre. Y en eso podemos estar seguros y protegidos en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Claro que sí. Hay promesas de provisión. Jesús dijo en Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo. De todo, búsquenlo. Por encima de todo lo demás. ¿Qué quiere decir? Que el reino de Dios debe estar por encima de todo. Mi relación con Dios es principal. Es lo más importante. De ahí parte todo. Si yo estoy bien en mi relación con Dios, todo lo demás será añadido. Por eso Jesús dijo, nadie puede ser mi discípulo si no aborrece a su padre y a su madre, a sus hermanos, a sus hijos, y me ama a mí primero. Jesús dijo eso. Y son palabras tan fuertes, pero lo que Jesús quiso decir es esto. No es que aborrezcamos a nuestros seres queridos, no. Jesús estaba diciendo, tal vez pareciera, pero si tú me amas primero a mí, todos los demás afectos estarán asegurados. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo amo primero a Cristo, mi esposa va a tener la seguridad que el afecto que yo pueda tener por una mujer va a ser solo para ella. Si yo amo primero a Cristo, mis hijos van a estar asegurados que no importa a lo que ellos se enfrenten, van a contar con su Padre siempre. Si yo amo primero a Cristo, todos los demás afectos en mi corazón están asegurados y en el orden de Dios. Y es ahí donde nuestras casas están fundadas sobre la roca. Es ahí, amados. Dice el Señor, busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido y les daré todo lo que necesiten. ¿Por qué muchas veces no tenemos lo que necesitamos? ¿Será que no hemos puesto a Dios
y su reino como nuestra prioridad? ¿Será que en ocasiones tal vez Dios, su causa, su reino está por encima tal vez de algo, pero abajo de otra situación? Abajo de nuestro trabajo, abajo de nuestros sueños personales. Jesús es claro y el evangelio no falla, amados. Y cuando Jesús habla de estas añadiduras que vendrán cuando Él es nuestra prioridad, Él está haciendo énfasis en el contexto de Mateo 6 y está hablando de no preocuparnos, de no afanarnos. Está hablando de que Él cuidará nuestras vidas. ¿Cómo no lo va a cuidar si Él cuida de los pajarillos? Si Él hace que la flor florezca, crezca, se desarrolle, ¿cómo el Señor no va a cuidar de nosotros? Está hablando de lo que todo ser humano batalla: confiar en la provisión de Dios. Pero para eso el Señor nos está dando la clave. Hey, mi promesa se va a activar, se va a cumplir cuando yo sea tu prioridad. Hay promesas de sanidad, Isaías 53:5, pero el que fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¿Y por qué los cristianos se enferman? Esta promesa es real. Él sana al enfermo, Él sana cualquier enfermedad. Él puede sanar de un cáncer terminal, de un coronavirus mortal. Él puede sanar. ¿Y por qué muchas veces no lo hace? ¿Sabes por qué, amados? Porque nuestro Señor es soberano y el principal milagro que Él ha traído al hombre es la redención de su alma. En cierta ocasión, unos muy buenos amigos llevaron a un hombre paralítico con Cristo, con Jesús. Jesús estaba predicando: Señor, sánalo. Y Jesús dijo unas palabras muy significativas que tú y yo debemos de tener en estos tiempos donde la enfermedad abunda. Jesús dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. Jesús enseña la prioridad del reino de Dios y la prioridad del corazón de Dios: el perdón de nuestros pecados. Él sana y podrá sanar. Lo he visto sanar. Pero si aún, amados, en su soberanía no lo hizo o no lo hace, Dios se ha exaltado y Jesús sigue siendo Cristo, el Señor, el Mesías, nuestro Salvador. Jesús es el Rey. ¿Por qué, amados? Porque Él tiene el poder, Él es soberano, Él puede sanar y tal vez no sane, pero su principal objetivo es que tú no te pierdas eternamente, que el hombre no se pierda eternamente. Jesús sanó a 10 leprosos, solo regresaron 2 a darle gracias. Solo regresaron a darle gracias pocos. Y realmente, amados, tú y yo encontramos que las promesas de Dios son claras, se aplican a nuestras vidas, son reales. Hay promesas de fortaleza. Salmo 18, verso 2 dice: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. En Él tú y yo podemos estar seguros. Vuelvo a hacerte otra pregunta. Estoy terminando. ¿Te sientes perseguido por experiencias traumáticas del pasado? Tú puedes ser más que vencedor también sobre estas situaciones. Tú puedes ser más que vencedor. Rechazos, abusos que viviste, decepciones fuertes en la vida. Te sientes perseguido, sientes que esto te abruma y el evangelio como que no es disfrutado, como que no alcanzas a disfrutar y a saborear el bien del reino de Dios en tu vida. Sientes como que todo el abuso y la traición está ligado a tu presente, no te puedes deshacer de él, caminas con complejos.
Vuelvo a repetirte Isaías 53:5. Mas Él, Jesús, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto también habla de sanidad en tu corazón, en mi corazón. Y la clave, amados, para tu sanidad siempre va a ser perdonar quien te haya hecho daño. Aceptar por fe esta sanidad, declarando esta verdad poderosa, que tú eres acepto en Cristo, que tú eres perdonado en Cristo. Y el hacer esto te va a llevar a ser vencedor sobre estos traumas. Pero vamos a aplicar la Escritura. Vamos a ser hombres, vamos a ser familias, mujeres de la palabra, amados. Vivir la palabra, vivir la Escritura. ¿Tienes tú anhelos? Te pregunto también. ¿Tienes sueños? ¿Tienes proyectos? ¿Necesidades que no has podido ver resueltos? Déjame decirte que en Cristo tú puedes ser vencedor. Tú puedes vencer la postergación, la pereza. Yo no sé ustedes, pero para mí ha sido un reto romper las culturas familiares que yo venía arrastrando. Para mí siempre fue un reto disciplinarme en terminar las cosas que iniciaba. Y pareciera algo que no tiene nada que ver con el Evangelio, pero tiene mucho que ver, porque el Evangelio transforma nuestra rutina diaria, transforma nuestras familias. Y yo vengo de una cultura donde no se terminaban las cosas que se iniciaban. Yo recuerdo ver castillos de varilla doblados porque no se terminaban las cosas. O recuerdo paredes sin terminar de enyesarse, y luego paredes sin terminar de pintarse. Y cuando vine a Cristo, amados, yo entendí que Dios podía hacer algo diferente y que Dios podía comenzar una nueva generación a partir de mí, y que mis hijos vieran que Cristo es un Dios de orden, que Cristo es un Dios de excelencia, y que Cristo es un Dios que realmente puede renovar las familias. Reconoce que a los ojos de Dios la postergación, la pereza es pecado, y el trabajo es algo digno, iglesia, y necesario para toda persona, no una maldición. Quiero decirles algo que cargo en el corazón, y se los digo con transparencia. Tengo una carga por esta generación. Tengo carga por los niños y los jóvenes. Incluyo a mis hijos en ellos, pero Iglesia Renueva no va a descansar. Vamos a seguir orando, vamos a seguir trabajando con los niños, los adolescentes, los jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque los sociólogos nos los han catalogado, esta generación, como una generación que no quieren que les cueste las cosas, no les gusta sufrirla. Los sociólogos han dicho muchas cosas de esta generación, y pueden tener la razón, tal vez, pero en Cristo Jesús, nuestro Señor, rompe etiquetas. Y vamos a ver niños que valoran los estudios, que trabajan desde temprana edad, ayudando en casa. Vamos a ver jóvenes trabajadores que, si Dios les ha dado la oportunidad de estudiar, van a ser excelentes, van a ser los mejores en su área, van a ser honestos, íntegros, amados, porque el Evangelio realmente cambia las culturas, rompe etiquetas. Podemos ser más que vencedores sobre eso. Vamos a ser más que vencedores. ¿Alguien dice amén? Éxodo 29 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Proverbios 18:9: también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Vamos a confesar esa pereza a Dios, y vamos a ser agradecidos por las oportunidades de trabajo que Dios nos está dando, y vamos a decirle: Señor, gracias. Y vamos a saborear los resultados.
Proverbios 28:19 dice: el que labra su tierra se saciará de pan. El que labra su tierra se saciará de pan. Iglesia, podemos ser más que vencedores. Podemos vencer sobre esa cultura que quiere venir sobre los jóvenes. No. Hemos sido llamados a una fe activa, no pasiva, no mística. Mujer, sé una mujer de oración, sé una guerrera de oración, pasa tiempo con Dios. Pero escucha, nunca descuides a tu marido. Yo me acuerdo en años pasados cómo se dio una corriente de un llamado a la intercesión en las mujeres. Sigue vigente, pero creo que si nuestra fe no está activa, vivimos un misticismo, y el misticismo ridiculiza el evangelio, y por lo tanto no hay un impacto. Ora, intercede, pasa tiempo con Dios, pero que tu esposo esté atendido. Cuando tiene que comer tu esposo, que esté atendido. ¿Por qué, amados? Porque el evangelio aplicado trae una victoria a nuestras vidas en todas las áreas. Tú puedes vencer sobre la pasividad, iglesia. Reconoce que todo cristiano ha nacido para la batalla. Tú has nacido para la batalla. ¿Por qué sufres por la batalla? ¿Por qué te deprimes cuando tienes que pelear? ¿Por qué tienes que retroceder cuando hay que pelear? Fuimos llamados para la batalla. Somos un pueblo que va contra la corriente. ¿Qué esperabas? Es necesario que entendamos que caminar en Cristo es ir en contra, es de la corriente. Entonces no podemos ser pasivos. Tenemos que vencer la pasividad. Desde el momento en que tú le dijiste al Señor: Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador, Satanás comenzó a trabajar en contra de ti y de tu familia. Él no quiere perder una familia más. Y su propósito, según San Juan 10:10, es robar, es matar y es destruir. ¿Qué esperábamos? Si esa es su misión, si ese es su trabajo, mas Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Es el verso siguiente. Jesús, amado, nos lleva a vencer la pasividad. No podemos ser pasivos. La buena noticia es que el Señor nos ha dado armas espirituales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Segunda de Corintios 10:4. Alguien tiene que estar lleno de gozo y de expectación en esta noche, en esta mañana. Ya estoy todo cuatropeado. Puedes ponerte de pie, por favor. Sea apasionado. Sea apasionado. Es el remedio para vencer la pasividad. Ser apasionado es el remedio para vencer la pasividad. Pasión significa con todo el corazón, incluye y expresa entusiasmo. Entusiasmo. ¿Lo puedes creer? Algo importante que quiero decir es que para ser un verdadero vencedor en todas estas áreas en que estuvimos hablando, y poner tus prioridades en orden y ver el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida y en tu familia, también tenemos que ser vencedores sobre el materialismo, iglesia. Sobre el materialismo. Mira, vamos a reconocer que toda persona, absolutamente toda persona, pobre o rica, con recursos o sin recursos, puede caer en la tentación de la avaricia. Y Lucas 12:15 dice: mirar y guardaos de toda avaricia. Jesús hablando, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, a la vez que yo tengo la seguridad de que Dios quiere prosperarme en todo, debo tener en cuenta que la bendición de Dios sobre mi vida es con un fin específico. ¿Por qué termino con esto, amados? Porque
quise mencionar todo lo que Romanos 8 pudiera abarcar brevemente. ¿Quién nos separará de Dios? Nadie. Y vienen días, vienen festividades, noviembre, diciembre, el Buen Fin se acerca. Y yo no quiero ver un pueblo angustiado. Y no quiero ver un pueblo endeudado, porque se endeudó más de lo que puede pagar, o quiere vivir como de una manera de la cual no puede vivir. Yo quiero decirte que en Cristo Jesús tú y yo podemos tener esta estabilidad que nuestros hogares, nuestras casas necesitan. Deuteronomio 8:18 dice: acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto, dice. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. La clave para vencer el materialismo y tener prioridades en orden es esta. Vuelvo a repetir Mateo 6:33: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Cómo podemos vencer el materialismo? Aplicando esta palabra en nuestras casas, en nuestros hogares. Y sabes, todo esto que nos está aconteciendo en estos días, temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor de que si se acaba el trabajo, temor de si el negocio va a dar resultados, todo esto viene a ser como consecuencia de la lucha que como cristianos enfrentamos. Es muy normal. Es muy normal. Tal vez no estamos experimentando lo que los creyentes leyeron en la antigüedad, esta carta de los romanos. No estamos experimentando tal vez esa muerte, esa persecución, pero es otra persecución, yo creo que en el otro sentido. Los valores están siendo perseguidos, están siendo cuestionados los valores de la palabra de Dios. Nuestras familias están en peligro. Sorprendente, cada vez que los niños prenden la televisión tenemos que estar muy atentos. Nuestros jóvenes están siendo expuestos, y tú y yo no podemos permitir que la pasividad nos robe esta batalla más. No podemos. La Biblia dice, Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Primera de Juan 5:4 dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Los creyentes no tenemos fe en la fe, amados. Los creyentes tenemos fe en la Escritura, en lo que Dios ha dicho, en lo que Cristo hizo por nosotros. En estos tiempos de pandemia me llamaba mucho la atención ver calcamonías en carros, decir: la fe mueve montañas, con fe vamos a salir adelante, porque el mundo tiene fe en la fe, y eso no es lo que hace la diferencia. Tenemos que tener fe en Cristo y en lo que la palabra dice que Dios puede hacer. Tú y yo somos lo que la palabra de Dios dice que tú y yo somos. Tú y yo podemos hacer lo que la palabra de Dios dice que podemos hacer. Tú y yo somos lo que Cristo dijo que somos. Y vamos a tener fe en la Escritura, y vamos a ser vencedores, no en nuestras fuerzas, no en nuestros propios talentos y nuestra propia sabiduría. Vamos a tener fe en Cristo, porque Él venció y Él está sentado a la diestra del Padre, intercede por su iglesia. Amados, vamos a ser gente de victoria en el nombre de Cristo Jesús. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, hay muchas cosas que pelean contra mí y contra mi casa. Hay muchas cosas, Señor, que quieren arrebatar mi paz. Dile al Señor: hay muchas cosas, Señor, pero yo vengo delante de ti, Dios, creyendo la Escritura. Dios, gracias por la revelación de tu amor en la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.
Gracias por tu palabra. Gracias por el evangelio. Gracias por las escrituras. Espíritu Santo, ayúdanos a aplicarlas. Señor Jesús, ayúdanos. Hay sueños, hay proyectos, Señor. Ayúdanos a vencer la postergación. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a que el materialismo no robe nuestros corazones y podamos caminar en fe, Señor, siendo buenos mayordomos de lo que nos has dado, Dios. Ayúdanos, Señor, a que el pasado ya no nos detenga a vivir y disfrutar el presente que tenemos en ti y el futuro que nuestras familias tendrán en ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a no desanimarnos en la batalla, sino a ser de los que perseveran en el nombre de Jesús. Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dile al Señor: Señor, gracias, porque tanto lo bueno como lo no tan bueno coopera para mi bien, Señor. Vamos, dile: Señor, gracias. Gracias, Dios. Todo coopera para el bien, Señor, para que se cumpla el propósito por el cual fui llamado, ser a la imagen de tu Hijo, ser a la imagen de tu Hijo, Señor. Dile al Señor: Señor, renuncio al temor a la enfermedad, renuncio al temor a la muerte. Tú vas a sanar, Señor. Tú vas a sanar y de acuerdo a tu soberana voluntad lo harás, mi Dios. Esa es tu promesa. Pero yo voy a descansar en el milagro, Señor, de mi salvación. Levanta tus manos y adora al Señor. ¿Quién te puede separar, iglesia, del amor de Dios? ¿Quién te puede separar? Angustia, enfermedad. ¿Quién? ¿Hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama? Cuando tenemos problemas y somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro bajo amenaza de muerte. No. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de Él, quien nos amó. Si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Deleítate en Jesús, tu Señor, iglesia. Adóralo. Levanta tus manos y dile: Señor, te amo, mi Dios. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Lo tengo todo, Señor. Tú eres el amor de mi vida, Señor. Tú eres el amor de mi vida, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no se abrazan en familias y empezamos a orar de esta manera? Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte una dependencia a ti, Señor. Romanos 8 nos lleva a Cristo, amados. En Cristo Jesús vamos a tener todo. Todo, hombres, todo. Dile al Señor: Señor, que mi casa y yo tengamos a Cristo como prioridad. Dile, hombre: Señor, que tú seas el Señor de mi vida, mi primer amor, y así mi amor por mi esposa estará asegurado, Señor. Que tú seas mi primer amor, dile, mujer, y así el respeto y la honra estarán asegurados hacia mi esposo. Jóvenes, díganle: Señor, que tú seas mi primer amor, y así mi amor por mis padres, por mis hermanos estarán asegurados. La honra, el respeto, la obediencia. En el nombre de Jesús seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo. Dale un aplauso a Jesús. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte.